El comandante Haxwin, de la Armada de la Hegemonía, se enderezó las placas ceremoniales del pecho y se permitió una sonrisa satisfecha. ¡Oh! ¿Cómo se habían reunido los poderosos hoy! La estación diplomática Refugio Neutral colgaba en el vacío como un monumento resplandeciente a la cooperación galáctica, o como Haxin prefería pensarlo, un monumento a la incapacidad de todos los demás para gestionar sus propios problemas sin supervisión. La sala principal de conferencias bullía con la habitual colección de especies inferiores. Los tres ojos de Haxwin recorrieron a los delegados reunidos con un desdén practicado. Allí estaba el embajador Gortik, del consorcio cristalino, cuya forma de silicio repiqueteaba nerviosamente contra su silla. El típico comportamiento de una cabeza de cristal, pensamiento rígido y falta de flexibilidad. El capitán Bistock, de los corredores del vacío, estaba encorvado sobre su tableta de datos. Esas ridículas antenas se movían con cada sonido. Y, por supuesto, estaba presente el doctor Flemnar, el médico de corazón sangrante que realmente creía en esa tontería de los derechos universales. Las mandíbulas de Haxin chasquearon, divertidas. El intercambio de prisioneros de hoy se suponía que sería rutinario, otra tediosa formalidad para cumplir con los acuerdos de paz galácticos. La hegemonía entregaría a algunos invasores capturados, y a cambio, recibiría a su propio personal, que había tenido la desgracia de ser capturado durante recientes escaramuzas. Pero lo que hizo el día particularmente entretenido fue la nueva incorporación a su comunidad galáctica, los humanos. Los llamados habitantes de la muerte, provenientes de un pequeño planeta remoto llamado Tierra. Haxwin había leído los informes. Primates apenas evolucionados que, de alguna manera, se habían topado con los viajes espaciales. Su mundo natal era supuestamente una trampa mortal de pesadilla, con clima extremo, depredadores y desastres naturales. Sin embargo, allí estaban, intentando jugar con los grandes. La ironía era deliciosa. Estos frágiles mamíferos creían poder manejar la política galáctica. La especie de Haxwin, la hegemonía, había estado conquistando sistemas estelares mientras los humanos aún descifraban el fuego. Su gente medía casi 3 metros de altura, poseía un blindaje natural y podía sobrevivir en el vacío del espacio durante breves periodos. ¿Humanos? Bueno, por lo que había oído, necesitaban trajes especiales solo para sobrevivir en condiciones atmosféricas perfectamente razonables. El comandante Haxwin llegó con la voz nasal de un diplomático velcro, interrumpiendo sus agradables pensamientos. La delegación humana ha llegado con su representante para el intercambio de prisioneros. La sonrisa de Haxwin se ensanchó. Un representante para el intercambio de prisioneros. ¡Qué pintoresco! La mayoría de las especies enviaban a sus comandantes militares o al cuerpo diplomático para estos asuntos. Pero los humanos, al parecer, eran demasiado primitivos para entender el protocolo adecuado. Probablemente enviaron a algún burócrata aterrorizado que se orinaría en la primera señal de autoridad real. Excelente, retumbó Haxwin, con la confianza de alguien que nunca se había equivocado en nada en toda su carrera militar. Terminemos con esto de una vez. Tengo asuntos muy importantes que atender después. Los alienígenas reunidos se removieron en sus asientos. Algunos, los más inteligentes, parecieron reconocer la anticipación en el tono de Haxin. Para él, esto no era un simple asunto rutinario. Esto era entretenimiento, una oportunidad para recordar a todos los presentes por qué la Armada hegemónica seguía siendo la fuerza dominante en este sector del espacio. Después de todo, alguien tenía que mantener a raya a estas especies inferiores. Y si ese alguien resultaba ser el comandante Haxwin, bueno, la galaxia tenía suerte de contar con él. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron con un suave siseo, y Haxwin se preparó para el espectáculo cómico que estaba a punto de comenzar. Esperaba ver a algún diplomático humano tembloroso, probablemente sudando a través de la ropa primitiva que vestía, tal vez agarrando un maletín lleno de papeleo inadecuado.
Lo que entró por esas puertas hizo que Haxin se detuviera durante exactamente 0,3 segundos antes de que su sonrisa de satisfacción volviera con doble intensidad. El humano era pequeño. Ridículamente pequeño. Haxwin había visto las medidas en los informes, pero ver uno en persona era realmente extraordinario. Esta criatura, este Tobí azul, según el manifiesto de prisioneros, apenas llegaba a las placas pectorales de Haxwin. Parecía una cosa pálida y blanda que podría romperse si alguien estornudaba demasiado fuerte en su dirección. Holt llevaba lo que parecía ser una especie de uniforme, aunque a los ojos experimentados de Haxin le parecía más ropa de niño. La tela parecía fina, sin ofrecer protección alguna. Sin armadura natural, sin placas quitinosas, sin escamas protectoras, solo piel rosada cubierta por un material endeble. Las extremidades del humano eran delgadas como palos comparadas con los poderosos apéndices de Haxwind. Su cráneo parecía frágil, como un huevo que no se hubiera endurecido del todo. Por el vacío, susurró el capitán Bistock, con la antena moviéndose con lo que podría haber sido diversión o incredulidad. Se supone que eso es de un mundo muerto. El doctor Flemnar emitió un suave chasquido que pasó por risa entre los de su especie. Mira esas manitas. ¿Cómo es que siquiera empuña las armas correctamente? La forma cristalina del embajador Gortik brillaba de alegría. Quizás la muerte en su mundo se refiere a lo fácil que mueren, no a lo peligrosos que son. Haxwin observó a este patético espécimen con creciente entretenimiento. Los ojos del humano, diminutos y redondos que parecían los de una presa inofensiva, recorrieron la habitación metódicamente. Había algo casi calculador en el movimiento, pero probablemente era solo la imaginación de JW. ¿Qué podría calcular esta frágil criatura que importara a los presentes? Lo más divertido fue lo silencioso que permaneció el humano. Ni una palabra, ni un saludo, ni siquiera un temblor de miedo. O Tobias Holt era demasiado estúpido para comprender la gravedad de su situación, o estaba en shock por estar rodeado de sus obvios superiores. Las mandíbulas de Haxwind chasquearon rítmicamente, el equivalente a una risita en su especie. Esto iba a ser aún más entretenido de lo que había anticipado. El humano se quedó allí parado como un niño perdido, completamente perdido, probablemente preguntándose cómo había terminado en una habitación llena de seres que podían aplastarlo sin despeinarse. ¡Oh! Esto era exquisito. Absolutamente exquisito. El comandante Haxwin no pudo resistirse. La tentación era simplemente demasiado deliciosa como para dejarla pasar. Aquí se alzaba un ejemplo perfecto de incompetencia galáctica, y todos los presentes necesitaban comprender exactamente por qué la hegemonía seguía siendo la fuerza dominante en este sector. Vaya, vaya, retumbó Haxwin, su voz resonando por la sala con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Así que este es quien se hace pasar por un representante militar del famoso mundo mortal de la Tierra. La mirada de Tobias Holt se cruzó con la de Haxwind. Seguía sin respuesta, sin acobardarse, pero tampoco desafío. Solo silencio. ¡Qué aburrido! Dime, pequeño humano, continuó Haxwin, levantándose de su asiento hasta alcanzar su impresionante altura. ¿Tienen siquiera guerreros de verdad en tu planeta de barro? ¿O te enviaron porque eras el único lo suficientemente pequeño como para pasar por una esclusa de aire estándar? Algunas risas recorrieron a los delegados reunidos. La antena del capitán Bristock prácticamente vibraba de diversión. Incluso el habitualmente diplomático doctor Flemnar parecía disfrutar del espectáculo. La victoria de Jack conmovió a su público. He leído los informes sobre la Tierra. Ya sabes, supuestamente este terrible y peligroso mundo lleno de depredadores y desastres naturales. Pero, mirándote, hizo un gesto de desdén con una enorme mano. Empiezo a pensar que esos informes fueron muy exagerados. ¿Qué clase de mundo mortal produce especímenes tan frágiles? La forma cristalina del embajador Gortik emitió tonos musicales, la versión de risa de su especie. Quizás, mundo mortal,
Se refiere a la rapidez con la que sus habitantes mueren ante desafíos reales. O tal vez, añadió el diplomático Belcross con evidente alegría, se llama mundo mortal, porque allí todo el mundo intenta acabar con la miseria de estas pobres criaturas. La sala se llenó de diversos sonidos alienígenas de diversión. Haxwin se sintió particularmente complacido consigo mismo. Esta era exactamente la clase de demostración que la comunidad galáctica necesitaba. Un claro recordatorio de la jerarquía natural que existía entre las especies de las carenas espaciales. Pero el humano seguía sin decir nada. Simplemente se quedó allí parado. Esos extraños ojitos moviéndose de un hablante a otro como si memorizara rostros, grabara voces. No, eso era ridículo. ¿Qué podía hacer esta criatura primitiva con semejante información? Haxin decidió insistir un poco más. Después de todo, ¿de qué servía tener un objetivo tan perfecto si no lo aprovechabas al máximo? ¿Sabes lo que pienso?, reflexionó Haxin, empezando a caminar alrededor del humano como un depredador que rodea a su presa. Creo que toda tu especie no es más que un accidente cósmico. Es una casualidad. De alguna manera te las arreglaste para tropezar con los viajes espaciales antes de que la selección natural pudiera terminar el trabajo que claramente comenzó en tu mundo natal. Se detuvo justo frente a Ul, elevándose sobre la figura mucho más pequeña. Mírate. Sin armas naturales, sin armadura, sin ninguna adaptación protectora. Tus huesos parecen a punto de romperse si alguien los mira mal. Tu piel es tan fina que puedo ver vasos sanguíneos debajo. Eres básicamente una lección de biología andante sobre cómo no evolucionar para sobrevivir. Los demás alienígenas se lo estaban tragando. Haxwin prácticamente podía sentir su aprobación irradiando por toda la cámara. Así era el liderazgo, la capacidad de identificar las debilidades y exponerlas a la vista de todos. Pero algo le inquietaba en el continuo silencio del humano. ¿No debería estar defendiéndose ya? ¿No debería estar protestando a borbotones o profiriendo amenazas irrefutables? La falta de reacción era inquietante. Daba igual. Haxwin tenía más munición que desplegar y un público que claramente disfrutaba del espectáculo. El silencio se prolongó y Haxwin sintió crecer su irritación. ¿Dónde estaba el miedo? Las súplicas. Los desesperados intentos diplomáticos que esperaba de una criatura tan obviamente inferior. ¿Este humano era demasiado estúpido para comprender la situación o estaba demasiado conmocionado para responder adecuadamente? En cualquier caso, era hora de intensificar las cosas. ¿Sabes qué es lo más patético? Haxwin se inclinó, acercando su rostro a la altura de los ojos de Holt. Su especie cree que pertenece al espacio, entre civilizaciones reales. Pero la verdad es que solo son unos mamíferos blandos que tuvieron suerte con algo de tecnología básica. Nada. Ni un tic. Las mandíbulas de Haxin chasquearon con creciente fastidio. Apuesto a que tu familia, que vive en esa bola de tierra, está muy preocupada por ti. Probablemente llorando en sus primitivos dispositivos de comunicación, preguntándose si su pequeño y preciado debilucho lograría regresar con vida. Ahí, por fin, algo cruzó el rostro del humano. Fue sutil, apenas perceptible, pero los instintos depredadores de Haxwin lo captaron al instante. Una tensión alrededor de los ojos, un ligero cambio de postura. Excelente. Había encontrado el nervio. Oh, eso te llamó la atención, ¿verdad? La sonrisa de Haxwin se ensanchó hasta convertirse en algo realmente desagradable. Déjame adivinar, tienes una compañera en casa. Una frágil hembra tan patética como tú. Tal vez algún descendiente. Pequeños humanos en miniatura que heredaron todas las maravillosas debilidades de tu especie. El cambio en la expresión de Holt fue como ver hielo formarse en el agua. Lento, frío y, de alguna manera, más peligroso de lo que tenía derecho a ser. Pero Haxwin estaba demasiado absorto en su momento de triunfo como para notar las señales de advertencia. Había roto la ridícula fachada estoica del humano, y ahora era el momento de asestar el golpe mortal a la dignidad que esta criatura creía poseer.
Me pregunto qué pensarán Haxin al descubrir que papá no llegó a casa por su debilidad. Las palabras se le ahogaron en la garganta al ocurrir algo que sus superiores reflejos de hegemonía deberían haber evitado. Algo que su armadura natural debería haber absorbido, algo que sus 3 metros de altura y su evolución superior deberían haber hecho imposible. La mano del humano impactó contra el costado de la cabeza de viento de Jack con un sonido como de trueno. Durante exactamente 1,7 segundos, el universo quedó en completo silencio. No solo quieto, sino silencioso, como si la realidad misma contuviera la respiración, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Entonces, el cerebro de Haxin captó los acontecimientos y comprendió que iba a morir. Lo que sucedió después sería analizado por xenobiólogos durante décadas, aunque ninguno de ellos lograría captar el terror primitivo de presenciarlo en persona. Tobias Ul no se movía como las especies civilizadas, con precisión calculada y respuestas mesuradas. No como Haxin esperaba que una criatura primitiva se moviera con torpe desesperación y movimientos desperdiciados. Holt se movía como si hubiera pasado millones de años aprendiendo a matar y se hubiera vuelto muy bueno en ello. Las esposas, diseñadas para sujetar seres 3 veces más grandes que un humano, se rompieron como ramas quebradizas. El sonido fue agudo, metálico y, de alguna manera, profundamente erróneo. Esas esposas estaban clasificadas para niveles de fuerza de hegemonía. Se suponía que eran irrompibles. El primer pensamiento coherente de Haxwin fue que las esposas debían estar defectuosas. Su segundo pensamiento se interrumpió abruptamente cuando el codo de Holt impactó contra su plexo solar, o el equivalente de hegemonía, con la fuerza suficiente para levantar los 3 metros y 400 kilogramos del comandante del suelo. El aire salió de los pulmones de Haxwin con un sonido que nunca antes había hecho. Un sonido que era mitad grito, mitad humillante. Se estrelló contra su silla, que se derrumbó rápidamente por el impacto, dejándolo tendido en el suelo en una maraña de extremidades y orgullo herido. A través de la neblina de dolor y conmoción, Haxwin oyó otros sonidos. El capitán Bristow emitía un agudo lamento que su especie reservaba para el terror absoluto. El doctor Flemnar aparentemente había olvidado su propio idioma y balbuceaba presa del pánico. La forma cristalina del embajador Gorik vibraba a frecuencias que sugerían que estaba a punto de estallar de puro miedo. Pero esos sonidos eran ruido de fondo comparado con la pesadilla que se desplegaba ante ellos. Alt no había terminado. De hecho, apenas estaba empezando. Haxin intentó ponerse de pie, aprovechando décadas de entrenamiento militar y las ventajas naturales de su especie. Era más grande, más fuerte, más evolucionado. Esto fue solo un golpe de suerte de una criatura desesperada. Aún podía salvar la situación, demostrar su superioridad a los delegados que lo observaban. Logró incorporarse a medias antes de que la rodilla de Holt se le clavara en la mandíbula. El sonido fue como el de alguien quebrando ramas secas. Haxwin sintió que algo fundamental se rompía en la estructura de su mandíbula, seguido de una sensación que nunca antes había experimentado. Por su propia sangre. Fluía libremente de heridas que no podía catalogar de inmediato. Pero lo que lo aterrorizaba más que el dolor era la mirada en los ojos del humano. Esas pequeñas heridas que había descartado como rasgos de animales de presa ahora se centraban en él con una intensidad que hacía que sus instintos de supervivencia gritaran advertencias que su mente consciente no podía procesar. Esto no era rabia. La rabia era caliente, descontrolada, derrochadora. Esto era algo más frío e infinitamente más peligroso. Este era un depredador haciendo lo que los depredadores hacen mejor. Haxwin intentó retroceder para poner algo de distancia entre él y esta criatura que aparentemente estaba hecha de violencia concentrada. Su armadura natural, que había desviado armas de energía y sobrevivido a explosiones, parecía ofrecer tanta protección como papel de seda contra lo que sea que el humano le estuviera haciendo. El puño de Holt lo atrapó en lo que los humanos llamarían un puñetazo en el riñón. Aunque la anatomía de Haxwin era ligeramente diferente, el efecto, sin embargo,
Fue una agonía universal que irradiaba por todo su núcleo y lo arrojó al suelo como un saco de maquinaria rota. Desde algún lugar muy lejano, Jackson podía oír al teniente Traken gritando en su dispositivo de comunicaciones, probablemente llamando a seguridad. Buena suerte con eso, pensó una parte distante de su mente. ¿Qué iban a hacer exactamente? ¿Aturdir al humano? La criatura acababa de demostrar que sus inquebrantables ataduras eran aparentemente más bien sugestiones suaves. Habían pasado 20 segundos desde la bofetada. Haxwin había pasado de una superioridad petulante a un montón destrozado de la antigua forma de vida dominante en menos tiempo del que la mayoría de las especies tardaban en procesar un simple saludo. Y el humano aún no había terminado con él. Lo último que Haxwind vio antes de que la inconsciencia lo reclamara misericordiosamente fue a Tobias Holt de pie junto a su cuerpo desplomado, respirando un poco más fuerte de lo normal, con una expresión que sugería que estaba considerando si la lección había sido bien impartida. Al parecer, así había sido. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de varias especies alienígenas intentando recordar cómo respirar correctamente. El silencio que siguió fue el tipo de quietud que suele preceder a profundos avances filosóficos o al colapso total de la civilización. En este caso, podrían haber sido ambas cosas. El comandante Haxwin yacía despatarrado sobre los restos de su silla como un monumento roto a una confianza infundada. Sus placas pectorales ceremoniales, las mismas placas que había enderezado con tanto orgullo hacía apenas unos minutos, estaban ahora agrietadas y torcidas. Una de sus mandíbulas colgaba en un ángulo que desafiaba la anatomía de su especie, y un creciente charco de sangre azul verdosa se extendía bajo su cabeza. Aún respiraba, lo que probablemente era más compasión de la que merecía. Pero la inconsciencia lo había consumido tan profundamente que bien podría haber estado muerto a pesar de toda la dignidad que conservaba. Tobias Holt estaba de pie sobre él, completamente inmóvil ahora. La violencia explosiva que acababa de reescribir la comprensión de todo sobre las capacidades humanas se había desvanecido tan rápido como había aparecido. Parecía normal de nuevo, pequeño, frágil, como si una brisa fuerte pudiera derribarlo. La disonancia cognitiva era asombrosa. El capitán Bistock fue el primero en recuperar la voz, aunque lo que surgió fue más un susurro ahogado que un discurso real. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? La formación médica del doctor Flemnar finalmente superó su sorpresa, y comenzó a avanzar hacia el cuerpo inmóvil de Haxwin. Sus movimientos eran cautelosos, deliberados, como si se acercara a un artefacto potencialmente explosivo en lugar de a un colega herido, lo que, dado lo que acababan de presenciar, podría no ser del todo irrazonable. ¿Lo es? La voz cristalina del embajador Gorik resonó con incertidumbre. Vivo, confirmó el doctor Flemnar tras un rápido escaneo con sus instrumentos médicos. Gravemente herido, pero vivo. Múltiples fracturas, hemorragia interna, posible conmoción cerebral. Necesitará tratamiento intensivo. La voz del teniente Traen crepitó en el sistema de comunicación. Los equipos de seguridad están en camino. La enfermería está lista para recibir atención de emergencia, pero nadie se acercó al humano. Nadie intentó contenerlo ni continuar con el intercambio de prisioneros. Todos se quedaron allí, mirando fijamente, intentando procesar lo que sus ojos habían registrado, pero sus cerebros se negaban a aceptarlo. La criatura de la que se habían estado burlando, este frágil representante de una especie primitiva, acababa de desmantelar sistemáticamente a uno de los miembros más imponentes de la unidad de la base galáctica, y lo había hecho en menos tiempo del que la mayoría necesitaba para decidir qué almorzar. El embajador Gortik fue el primero en expresar lo que todos pensaban. Los informes estaban equivocados. Completamente catastróficamente equivocados. El diplomático Velcro, que había estado tan ansioso por unirse a la burla minutos antes, ahora parecía a punto de desmayarse. Esas ataduras eran de grado militar. Grado militar de la hegemonía. Se supone que son irrompibles. Al parecer, dijo el doctor Flemnar en voz baja, sin apartar la mirada del inconsciente Jack Wynne.
Nuestra definición de irrompible necesita una revisión. Tobias Holt finalmente se movió, no hacia la salida, no preparándose para otro ataque, sino simplemente para ajustarse el uniforme. El mismo uniforme que todos habían descartado como tela primitiva ahora se revelaba como la ropa de alguien que claramente no necesitaba armadura para ser peligroso. Cuando habló, su voz era tranquila, mesurada y de alguna manera, más aterradora que cualquier rugido de ira. El intercambio de prisioneros se realizará según lo previsto, dijo simplemente. A menos que alguien más tenga comentarios sobre mi familia. El silencio que recibió esta declaración fue profundo. No el silencio conmocionado de antes, sino el silencio cuidadoso y desesperado de las presas que intentan no atraer la atención de un depredador. La antena del capitán Bristock había dejado de temblar por completo. La forma cristalina del embajador Gorik se había quedado completamente inmóvil. Incluso el doctor Flemnar, quien se suponía que debía atender las heridas de Haxwind, parecía congelado. Todos pensaban lo mismo, aunque ninguno lo expresaría durante varios minutos más. Si esto era de lo que los humanos eran capaces cuando se les provocaba, ¿a qué exactamente habían llamado un mundo muerto todo este tiempo? Y, lo que es más importante, ¿en qué convertían eso a las criaturas que habían sobrevivido en él? El regreso de la conciencia del comandante Haxin no fue el despertar triunfal de un ser superior. Fue la lenta y dolorosa comprensión de que todo lo que creía sobre el orden natural del universo había sido fundamentalmente catastrófico y erróneo. Lo primero que notó fue el sabor. Tenía la boca llena de algo metálico y amargo. Su propia sangre, se dio cuenta con creciente horror. Lo segundo que notó fue que mover la mandíbula le enviaba rayos de agonía a través del cráneo. Lo tercero que notó fue que estaba acostado en una cama médica en lo que parecía ser el centro de tratamiento de emergencia de la estación. Lo cuarto que notó fue el suave y rítmico sonido de alguien respirando cerca. Los tres ojos de Haxin se enfocaron con considerable esfuerzo y allí, sentado en una silla junto a su cama, estaba Tobias Azul. El humano estaba leyendo algo en un pequeño dispositivo, con el aspecto de estar simplemente pasando el rato en una sala de espera en lugar de vigilar a un paciente que había hospitalizado personalmente. «Ah», dijo Holt sin levantar la vista de su dispositivo. «Estás despierto». El doctor Flemnar dijo que podría tardar un poco. Algo sobre que los de tu especie tienen cráneos más gruesos que la mayoría. Haxwin intentó hablar y descubrió que sus mandíbulas estaban unidas por algún tipo de dispositivo médico. El sonido que surgió fue más un gemido patético que la orden autoritaria que pretendía. «No intentes hablar todavía», continuó Holt, dejando finalmente su dispositivo a un lado y mirando a Haxwin a los ojos. Esos ojillos redondos, los que Haxwin había descartado como rasgos de presa inofensivos, ahora parecían mirarlo directamente a través de él. «Tienes la mandíbula fracturada en 3 partes. El doctor Flemnar dice, te recuperarás por completo, aunque quizás deberías reconsiderar tu carrera como orador». El tono del humano era coloquial, casi amistoso, lo que de alguna manera empeoró todo infinitamente. «He estado pensando mientras estabas inconsciente», dijo Holt, recostándose en su silla con el aire despreocupado de quien charla de trivialidades sobre los habitantes de los mundos de la muerte y las especies primitivas. «Se me ocurre que podría haber habido algún malentendido sobre el significado real de esos términos». Los ojos de Haxwin se abrieron de par en par, aunque no estaba claro si por miedo o comprensión. «Verás, cuando llamas a la Tierra un mundo mortal, tienes toda la razón. Es un lugar donde todo intenta matarte constantemente. Depredadores, clima, eventos geológicos, enfermedades, otros humanos. Sobrevivir allí requiere cierta adaptabilidad. Pero esto es lo que creo que no entendiste. No solo sobrevivimos en ese mundo. Lo conquistamos». Ul se inclinó ligeramente hacia adelante, y Haxwin instintivamente intentó encogerse de nuevo en su cama médica. «Cada depredador que alguna vez nos cazó, nosotros lo cazamos de vuelta. Cada desastre natural que intentó matarnos,
Aprendimos a predecir y prepararnos para cada enfermedad que intentó exterminarnos. Desarrollamos inmunidad o curas para cada enfermedad que intentó exterminarnos. No solo nos adaptamos a nuestro mundo mortal, comandante. Hicimos que se adaptara a nosotros. La voz del humano permaneció perfectamente tranquila. Pero había algo en su tono que hizo que el instinto de supervivencia de Haxwin gritara advertencias. Su mente consciente apenas comenzaba a procesarlo. Así que cuando ves a un humano y piensas en frágil, lo que en realidad estás viendo es el resultado de millones de años de carreras armamentísticas evolutivas. No somos débiles porque sobrevivimos a la Tierra. Sobrevivimos a la Tierra porque somos los asesinos más persistentes, adaptables y despiadadamente efectivos que nuestro planeta haya producido. Holt se levantó y, a pesar de estar confinado a una cama médica, Haxwin sintió unas ganas casi abrumadoras de huir. El intercambio de prisioneros transcurrió sin problemas. Por cierto, sin más complicaciones. Todos fueron muy educados y profesionales después. El humano sonrió, y su expresión no fue tranquilizadora. Es curioso cómo un poco de comprensión mutua puede mejorar las relaciones diplomáticas. Mientras Tobias Ulse dirigía a la puerta, se detuvo y volvió a mirar el cuerpo destrozado del comandante Jack Quinn. Y comandante, la próxima vez que te encuentres con un mortal, quizá quieras recordar que nos llaman así por una razón. No es porque muramos fácilmente. Es porque todo lo demás lo hace. La puerta se cerró con un suave siseo, dejando a Haxwin solo con su orgullo destrozado y la mandíbula fracturada. Y la creciente comprensión de que la humanidad acababa de anunciar su presencia en los asuntos galácticos de la manera más inequívoca posible. No eran la especie más débil de la galaxia. Eran la más peligrosa. Parte 8. Cerrando la nueva realidad. 3 semanas después, el comandante Haxin estaba sentado en sus aposentos a bordo de la nave insignia de la hegemonía, el inevitable dominio, mirando su reflejo en el metal pulido de la superficie de su escritorio. La reconstrucción médica de sus mandíbulas había sido impecable. El doctor Flemnar realmente era un médico excelente, pero las cicatrices no eran del tipo que aparecían en los escáneres médicos. Cada vez que abría la boca para hablar, recordaba el sabor de su propia sangre. Cada vez que miraba sus manos, recordaba cuán completamente inútil había sido su fuerza superior contra una criatura de la mitad de su tamaño. Cada vez que intentaba dormir, veía esos ojos tranquilos y calculadores mirándolo. La peor parte no fue la humillación física, aunque esa había sido lo suficientemente completa. Lo peor fue la información que se extendió como un reguero de pólvora por la comunidad galáctica en las semanas siguientes. El intercambio de prisioneros en refugio neutral había sido grabado. Por supuesto, el protocolo diplomático estándar exigía la documentación de todos los procedimientos. Lo que no había sido estándar era la cantidad de veces que esa grabación en particular había sido solicitada, copiada, analizada y compartida entre los diversos servicios de inteligencia de la especie. En cuestión de días, todos los gobiernos importantes de la galaxia habían recibido informes detallados sobre el incidente de Holt. En cuestión de semanas, esos informes se habían distribuido a comandantes militares, cuerpo diplomático y cualquier otra persona cuyo trabajo implicara un posible contacto con humanos. El mensaje era claro: todo lo que creían saber sobre la humanidad era erróneo. El capitán Bristock había presentado una recomendación formal para que todas las interacciones futuras con humanos se clasificaran como escenarios de extrema precaución. El embajador Gortik había sugerido discretamente a su gobierno que quizás establecer acuerdos comerciales con la Tierra podría ser más sensato que las disputas territoriales. Incluso el diplomático Velcro, que tanto se había empeñado en burlarse de la debilidad humana, ahora abogaba por lo que él llamaba una distancia diplomática respetuosa. Pero los verdaderos cambios se estaban produciendo a niveles que Haxwin ni siquiera podía ver. Por toda la galaxia, analistas militares revisaban sus evaluaciones de amenazas a las capacidades humanas. Lo que habían descartado como tecnología primitiva estaba siendo reevaluado como una simplicidad potencialmente engañosa.
Lo que habían catalogado como debilidades físicas estaba siendo reconsiderado como posibles ventajas tácticas. El consorcio cristalino había archivado discretamente sus planes de expansión en territorio reclamado por los humanos. Los corredores del vacío habían cancelado una serie de incursiones que los habrían puesto en conflicto con las rutas de patrullaje humanas. La propia Armada de la Hegemonía, la organización de Haxwyn, había emitido nuevas órdenes permanentes sobre los protocolos de enfrentamiento con naves humanas. Todo porque un frágil humano había recordado a una sala llena de seres supuestamente superiores que la evolución no era un proceso suave. Y la Tierra había estado enseñando a sus hijos lecciones muy duras durante mucho tiempo. El comunicador personal de Haxin sonó, mostrando un mensaje entrante del alto mando. Lo abrió con la resignación de quien había aprendido a esperar malas noticias. Comandante Jacquin, comenzaba el mensaje. Por la presente queda reasignado a la División de Relaciones Galácticas, Departamento de Asuntos Humanos. Su nueva responsabilidad principal será desarrollar protocolos integrales para la interacción segura con representantes humanos. Su reciente experiencia educativa lo califica excepcionalmente para este puesto. Experiencia educativa. Incluso el alto mando se mostró diplomático ante su espectacular fracaso. El mensaje continuaba. Tenga en cuenta que todo el personal asignado a tareas de contacto humano debe completar un entrenamiento de sensibilidad obligatorio. El primer módulo se titula, porque a los habitantes de The Outworld se les llama The Outworld, una guía de supervivencia. Haxwyn miró el mensaje un buen rato y luego se echó a reír. No era un sonido alegre, sino más bien la risa amarga de alguien que acababa de darse cuenta de que la broma cósmica le había caído encima. Iba a dedicar el resto de su carrera a enseñar a otros extraterrestres a no cometer el mismo error que él. Iba a convertirse en el mayor experto de la galaxia en por qué nunca se debe subestimar a un ser humano. Y en algún lugar de la galaxia, en docenas de mundos, otras especies estaban teniendo descubrimientos similares. Las pequeñas y suaves criaturas del planeta atrasado no eran el alivio cómico de la civilización galáctica. Eran los superdepredadores que simplemente habían tenido la cortesía de presentarse discretamente hasta que alguien fue lo suficientemente estúpido como para abofetear a uno de ellos. El recuerdo de la respuesta tranquila y mesurada de Tobias Holt a esa bofetada perseguiría los sueños de Haxin durante años. Pero también serviría de recordatorio para él y para cualquiera que escuchara la historia de que, a veces, lo más peligroso en la habitación era lo que parecía más inofensivo. Después de todo, las presas no conquistaban los mundos de la muerte. Los depredadores sí. Y la humanidad acababa de anunciar a la galaxia que el depredador más exitoso de la Tierra ahora estaba entre las estrellas.